Vale, estamos grabando. Yo soy Paula. Yo soy Andrea. Y Amaya. Y esto es Las Profes son la caña. ¡Ole! Bueno, este es un podcast de profes inquietas, pero hoy estamos con Andrea y con Amaya, que hemos coincidido en la asignatura de atención a la diversidad en secundaria, en el máster de formación de profesorado, que estamos siendo para orientadoras. Hoy vamos a solucionar el mundo. Vamos a solucionar el tema de la inclusión en España. Empezando por una pregunta bastante hablada en medios de comunicación, también en la facultad, y es sobre los centros de educación especial. ¿Los cerramos o los dejamos abiertos? Nos posicionamos. Los dejamos abiertos. Los dejamos abiertos. Tenemos un argumento principal sobre el que basar nuestra decisión de dejarlos abiertos y, bueno, es de una madre, tiene un hijo autista y ella defiende que colocar a su niño autista en un aula ordinaria sin apoyos no es inclusión y realmente lo que es abandono disfrazado de derecho. Las tres estamos bastante de acuerdo con esta afirmación porque realmente incluir no es necesariamente solo hacerlo de una forma espacial, como puede ser en este caso, un niño autista dentro de una aula ordinaria, y si le estamos dejando ahí sin ningún tipo de acompañamiento, solo estamos disfrazando la inclusión. Para seguir con este tema, hemos buscado algunos mitos de los más hablados sobre la inclusión con la LOMLOE, la actual Ley de Educación en España, y vamos a desmentirlos entre las tres, dando unos argumentos con unas fuentes fiables. El primer mito es que la LOMLOE decreta el cierre de los centros de educación especial. Bueno, este mito lo hemos tratado también en nuestra clase y queda realmente desmentido. La LOMLOE realmente se trata de una modificación, digamos, de la anterior legislación conocida como la LOE, y no dice nada más que realmente solo los alumnos serán escolarizados en los centros de educación especial en situaciones extraordinarias, es decir, cuando no se les pueda dar los recursos en las aulas ordinarias. El problema es cuando se dan estos recursos realmente, si estos recursos aparecen en las aulas ordinarias totalmente. o no. Es que la LOMLOE no es una ley tan extremo. Claro, demonizamos demasiado a la LOMLOE cuando realmente es en parte inclusivo, sobre todo comparado con lo que venimos arrastrando en España muchos años, porque yo compararía primero con lo que tenemos aquí en España, luego pasaremos a hablar sobre la situación de la inclusión en otros países europeos, pero por ahora con lo que tenemos la LOMLOE no es tan mala. O sea, la LOMLOE lo único todo que es quiere... mejorable. Sí, todo es mejorable. Pero la LOMLOE lo que quiere es reducir el número de centros escolares de educación especial para fomentarlo la inclusión. Eso es un poco el objetivo. No cerrarlos. Al menos claro. no cerrarlos. Eso es importante. Al menos de forma teórica, esa es la teoría. Es lo que sí. Esa es la teoría. Vamos a por el segundo mito. Los centros de educación especial son centros de exclusión que segregan al alumnado. Aquí dice que... perdón, me he perdido. Vale, aunque la LOMLOE busca reducir la segregación, muchos defienden que los centros de educación especial ofrecen un entorno altamente especializado y recursos que maximizan el desarrollo y el bienestar de los alumnos con necesidades especiales severas, logrando así su inclusión social y personal. Claro, aquí tenemos el debate de que entendemos obviamente por inclusión y las dos vertientes, ¿no? Una inclusión a nivel intelectual, es decir, que todos cumplan el mismo currículum, todos salgan con los mismos objetivos, y una inclusión a nivel social, que parece un poco, ¿no?, que a veces como que se nos olvida que no el objetivo es siempre ser los mejores en matemáticas o lenguas o en ciencias, ¿no?, sino poder incluirte en la sociedad, que al final es donde vas a estar. Partiendo de que nuestro currículum es bastante fijo, bastante rígido comparado con los currículums de otros países europeos y que nosotros tenemos un currículum estándar que ya vamos adaptando, pero ya no es tan flexible de por sí. O sea, la adaptación a nivel intelectual podemos decir que se puede más o menos trabajar, pero ¿qué pasa con la social? Yo tengo justo un caso que pasó en un centro de educación especial en Segovia, o sea, era amiga de la familia.
hemos vivido desde cerca que esta niña nunca hemos sabido lo que la pasaba, seguro que tenía discapacidad intelectual, seguro que tenía retraso madurativo, no tenía habla y no podía comunicarse de alguna manera. Entonces, era como que de nuestro entorno, yo incluida antes de empezar a estudiar, no entendíamos por qué a esta niña no se le estaban dando contenidos curriculares. O sea, al final todo el mundo necesita saber leer, todo el mundo necesita saber escribir, hacer cuentas, aunque sean básicas. Claro, esta niña no necesitaba para nada eso. Esta niña lo que necesitaba era aprender a comunicarse lo primero. Entonces, ¿esto se lo puede dar un centro ordinario? No hay recursos especializados para solo ella en un centro de educación especial, sin embargo, sí. Entonces, en este caso es un claro ejemplo de lo que es la inclusión social y la inclusión educativa. Transición a la vida adulta, que sería un poco en lo que van los tiros de lo que necesita pues, la alumna que comenta Paula. Realmente los únicos centros donde ahora mismo se está dando son los centros de educación especial. Si fuésemos tan tajantes y se cerrasen, ¿dónde se quedaría esa transición? ¿Qué pasaría realmente pues, con las personas con necesidades? Efectivamente. Sí, además también hay un estudio, de la Sociedad Española de Educación Comparada que muestra un poco las diferencias que hay entre España, ¿no?, y el resto de los países europeos, que siempre los tomamos un poco como modelos a seguir realmente. Bueno, conforme a lo que ha dicho Paula y Andrea, además, uno de las finalidades de la educación primaria es la transición adulta, o sea, es la transición a la etapa de educación secundaria y que cumplan las competencias necesarias como para pasar a la siguiente etapa. Y bueno, aquí nos muestra que en Europa hay 3 niveles, digamos, un primer nivel de países que tienen mayor porcentaje de alumnos escolarizados en la educación ordinaria, que bueno, ya hablaremos luego de qué significa realmente este porcentaje, que ahí pues están Noruega, Portugal, etcétera, Finlandia. Y luego, pues en el segundo nivel está España, Francia, y en el tercero, pues países como Alemania o Suiza, que nos parece... Sí, nos ha sorprendido. Y una de las características que tienen los primeros países es que efectivamente el currículum es mucho más flexible. Por ejemplo, una cosa que a mí personalmente me ha parecido muy guay es que la lectoescritura no se adquiere hasta los 7-8 años. No se pretende que ningún niño a los 5 o 6 sea capaz de leer, sea capaz de escribir, cosa que aquí parece que en tercero de infantil ya empiezan, ¿no?, pues a hacer las primeras lecturas. Y que si no sabes escribir si en primero no lees, ya hay un problema, ¿no? Ya te mandan como... red flag. Claro. Sí, totalmente. Es verdad. Entonces, hasta qué punto también nosotros medimos los hitos del desarrollo de una manera que igual no es la real. Y que para que se cumplan, esto por aclarar un poco para la gente que nos escucha, en España es súper difícil conseguir unas adaptaciones metodológicas, quiero decir, que te hagan cambios en la evaluación, que te hagan cambios de, vale, pues no hace falta que llegues hasta este nivel académico. Entonces eso es a lo que se refiere a Maya de que el currículum es muy rígido. Primero se intentan hacer cambios no tan significativos, cambios metodológicos de las actividades y demás, pero ya cuando se tocan objetivos, contenidos y materia más, más reglada, vamos a decir, pues ya pasa a ser un cambio más significativo. Y la imposibilidad de estas personas que tienen adaptaciones significativas de luego conseguir el título, ¿no? Realmente. Total. Que tampoco pues, muchas veces no se les da. Entonces... Es una situación muy compleja en general. Sí. Creemos que no es tan fácil como decir sí o no, sino que este tema tiene pues, muchos matices a observar y a valorar, empezando por el que hemos dicho de la parte de inclusión social, pero también por las familias, porque somos conscientes que muchas familias necesitan de los centros de educación especial para, bueno, digamos, la tranquilidad familiar, de saber que su hijo está atendido en un centro, que va a tener fisioterapeutas, logopedas, unos maestros con una formación increíble, que luego haremos ya hincapié en el tema de formación, atención a la diversidad. Pero claro, tampoco es solo atender a los alumnos, es una atención a las familias, y las familias... O sea, uno de los principales miedos que tienen las familias respecto a este tema es si mi hijo aquí está bien porque tiene recursos y personas que la atienden de manera individualizada, no quiero llevarle a un centro ordinario porque se le van a quitar todos estos apoyos. Y ese miedo a mí me parece totalmente racional, porque si mi hijo está bien en una comunidad, que no hemos hablado antes de esto, pero me parece que la identidad como comunidad
es súper importante también, y de repente pasas de A a Z de manera radical, pues es normal que estos miedos aparezcan. De nuevo, rescato la frase que hemos dicho al principio, colocar a un niño de determinadas características en un aula sin apoyo sería abandono disfrazado de derecho, es volver a rescatar esa idea. Sí, y es que este miedo también me parece sólido porque es verdad que falta formación en las maestras y maestros de educación primaria y educación infantil. Hemos estado antes viendo un currículum de un plan de estudios de educación primaria y solo había 2 asignaturas de atención a la diversidad. Y ellas, o sea, esto para la gente que también nos escucha, es el tutor o la tutora la persona que suele iniciar este proceso para la atención a la diversidad. Entonces, si no sabemos empezarlo, no va a continuar. Entonces, ese miedo también tiene argumentos. Sí. Nos consideramos muy afortunadas las tres, lo habíamos mencionado antes, en haber realizado, nosotras venimos del doble grado de maestras en educación primaria y pedagogía por la Complutense y nos consideramos muy afortunadas de haber elegido el doble grado, principalmente por lo que hemos aprendido en materia de inclusión, atención a la diversidad y demás, porque conocemos de primera mano que en grado simple, al finalizar la carrera, no saben realmente cómo atender todos estos aspectos y si nosotras ya aún así consideramos que todavía podemos aprender muchísimo más de lo que sabemos en diversidad y que realmente nunca vamos a dejar de aprender de esto porque todo cambia, pues qué pasa con los que no cuentan con tanta formación base como nosotras, que no quiero decir que seamos expertas y no, para nada. Nos queda muchísimo camino por recorrer todavía en esto, pero somos conscientes que nos da suerte de todo el mundo y contar con formación y yo, sí, dale. Bueno, verdad que simplemente que en cuanto a la formación, aparte también yo creo que, o sea, comparando un poco con Europa, que también es el objetivo, ¿no? O sea, comparar qué podemos hacer mejor o ver qué están haciendo los demás, que igual nos podemos aplicar a nosotros. Es cierto que pues, en países como Finlandia no existen las especialidades de maestros, es decir, no, con esto no quiero decir que no tenga que existir un especialista de música, ni de plástica, ni de educación física, sino que no existen los maestros especializados en atención a la diversidad, es decir, como seríamos nosotras, ¿no? Pedagogía terapéutica, porque se da por hecho que todos lo tienen que ser. Entonces, ahí está, yo creo que también a lo que te referías, que todos tienen la formación, o sea, todos los tutores, porque allí dan el tutor todas las asignaturas, tiene la formación suficiente como para dar una respuesta, ¿no? Sí. Y también esta falta de formación permanente del profesorado también se ve, ¿no? Luego también en los recursos, que recursos tenemos. Que con recursos, bueno, Andrea tiene una anécdota, una experiencia, lo que contaste en clase de los raíles. Claro, yo tuve la suerte de en cuarto de la ESO visitar un centro de educación especial, el Juan 23, en Fuenlabrada, y pasar una mañana en el centro, compartir un taller de cerámica con alumnos con necesidades, hasta 21 años tenían, y realmente es impactante ver todos los recursos con los que cuenta este centro, empezando por los espaciales y los estructurales, que sin ir más lejos, todas las aulas tenían unos raíles por el techo que conectaban todas las estancias del centro para que los alumnos con dificultades motóricas pues, pudiesen acceder a todas las estancias. ¿Encontraríamos esto en algún centro ordinario actualmente, pues, España 2025? Pues claro que quizá no, lo hay, pero no es lo más habitual. Que no lo haya no quiere decir que no haga falta y que no nos tengamos que poner las pilas. Y que no se pueda hacer. Y que no se pueda hacer, por supuesto. Total. Que aquí lo que decimos siempre, hace falta dinerito. Bueno, yo queríamos ir también un poco, pues nosotras, yo también os quería preguntar, ¿cuáles creéis que son los desafíos que tiene ahora mismo, no digamos, como el sistema de la educación española? ¿Qué recursos necesitaríamos para poder llegar a esa educación inclusiva, ¿no? Como real. A mí lo que más me parece que es un desafío es la concepción de que la ley no llega a las aulas y las aulas no llegan a la ley. Quiere decir, creo que hay una falta de entendimiento por toda la comunidad educativa y por toda la parte que nos toca. Con esto me refiero a que creo que hace falta un cambio de enfoque en cómo se ve la inclusión. En clase salió una frase que a mí me gustó muchísimo, de como que la inclusión no llega a ser un derecho, sino que es más un principio, es más una actitud. Es como rollo,
yo soy Paula y soy segoviana. Pues es una actitud. Yo llevo Segovia por Montera, pues sí. Y en mis actitudes va a estar el 23 de abril irme a Segovia porque es el día de la comunidad. Son ese tipo de cosas, tenerlo en cuenta en tu día a día y poder hacerle un espacio en tus aulas. Eso me parece lo principal. Es cultural, es Realmente sí. única y exclusivamente cultural, partiendo de que la inclusión, igual yo hace poco también leí una frase que decía la inclusión no se consigue solo con decretos y leyes, que también, obviamente, sino con el cambio de concepción cultural, o sea, nuestra concepción de qué es la inclusión, cómo la podemos integrar, que realmente no se considere una especialidad aparte o algo extra, como ha dicho Amaya, sino que es una cosa inherente al trabajo docente a cualquier etapa. Y eso que es transformar los recursos y la mentalidad es transformación de recursos más mentalidad, que yo sería el segundo punto que añadiría al desafío, los recursos. Los recursos. Totalmente. Sí, pues o sea, yo creo que también uno de los grandes problemas que no motivan, digamos, al profesorado a intentar trabajar más en la inclusión es como la frustración, ¿no? O sea, llega un momento que tú lo intentas y que trabajas un montón, pero la realidad es la que es, son 25 alumnos en un aula, cada uno con unas necesidades específicas, que aquí no hay que olvidar que las necesidades de apoyo educativo son un espectro increíblemente grande, o sea, que siempre quizá nos centramos en algunas necesidades que son más específicas y más visuales, pero existen muchísimas variaciones, muchísimas situaciones personales del alumnado a las que hay que hacer frente. Entonces, también es verdad que yo creo que para mí uno de los quizá handicaps que tiene España es el poco personal docente, que creo que se hacen muchas ideas y muchas metodologías, por ejemplo, los equipos de apoyo específico, ¿no? Para según nivel curricular, que están genial puestos en el papel, pero no hay profesores para hacer frente a ello. O sea, se especializan, ¿no? Una solución que contemplamos respecto precisamente a la falta de recursos es utilizar los que ya tenemos. No tenemos que cerrar, rescatando un poco otra vez la presencia, no hay que cerrar los centros de educación especial, tenemos que utilizar y explotar, muy entre comillas, de cierta manera, los recursos que ellos tienen y transformarlos, como han hecho nuestros vecinos portugueses, en lo que ellos denominan centros de apoyo al aprendizaje. Es decir, han retransformado sus centros de educación especial y todos los recursos que tienen en el edificio, personales, materiales, los ponen a disposición de los centros ordinarios. ¿Necesitáis un fisio? Yo os proporciono el fisio. ¿Que necesitáis la piscina sensorial para el niño autista? Os proporcionamos el espacio para que lo podáis tener. Realmente tenemos unos muy buenos recursos. Realmente existen muchos centros de educación especial. Aquí en Madrid tenemos 180 no. Me he pasado con la cifra, pero la tengo por aquí apuntada. Sí. ¿Dónde está? No lo sé. Hay un montón. Bueno, existe. Tenemos muchos centros de educación especial. 27 centros de educación especial, y me he ido de la cifra, y 156 aulas de educación especial integrados en centros ordinarios. Estas son cifras de la Comunidad de Madrid. O sea, hay por recursos. poderse, se puede. Y lo que estamos diciendo ahora no es ninguna ida de cabeza. Esto aparece en la ley, en la LOMLOE. Está recogido. Lo que hace falta es transformar lo que estábamos diciendo todo el rato, ese cambio de enfoque y formar a las personas. ¿Habría que reformar el plan de estudios universitario? En mi opinión, sí. ¿Podemos? Ahora mismo, según están las cosas, todavía no. Podremos. ¿Qué se puede hacer? Las unidades de educación especial pueden ir a los centros en esa formación obligatoria que tiene todo el profesorado y dar esas herramientas y esas pautas y trabajar en comunidad, porque eso es al final lo que hace. Todo esto que decimos tampoco es solo opinión nuestra, sino que realmente está recogido en el informe de la ONU que salió en 2018 acerca de cuánto de inclusivos y cómo de inclusivos somos en España, y también lo hablan en el Index for Inclusion de Booth y Ainscow, que realmente mencionan esa transformación de los recursos a disposición de toda la comunidad educativa y no centralizarlos y considerar que los acaparan en un centro de educación especial, que realmente eso sí puede ser la segregación. Sí. El dejarlo realmente cerrado y que sean... Totalmente. Sí. Además también es importante, yo creo, que haya una legislación
que regule hacia dónde van los recursos y cómo se distribuyen esos recursos. Es decir, para hacer una transición, que al final yo creo que es lo que estamos hablando un poco, sí se podrían, en un futuro muy lejano, llegar a cerrar estos centros, no cerrarlos completamente, sino hacer una transición planificada. Exacto, totalmente planificada, no, pues obviamente no se puede cerrar de un día para otro, pero es importante que se estipule en la legislación hacia dónde van los recursos, para qué se dirigen, cómo se van a utilizar, porque muchas veces hemos visto las diferencias que hay entre comunidades a la hora de la educación. Transparencia. Y no tiene ningún sentido las diferencias que hay entre comunidades, ¿no? O sea, algunas veces son como muy grandes. Sí. Entonces, sí, o sea, hacer una transición que de verdad esté pues controlada. O sea, que no es posición de cualquiera. Sí, y que la inclusión empieza también en una misma y en su manera de ver las cosas y que no pasa nada por equivocarse, que esto es una cosa que muchas veces tenemos miedo de en plan, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú escucha, tú equivócate, creo que lo importante es equivocarse también, en plan, como lanzarse a hacer cosas diferentes y cosas nuevas y que no todo tiene que ser un éxito, lo primero, que el primer cambio está en ti y en lo que vayas sembrando. Antes Andrea ha dicho que no se puede cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar como el mundo de X personas. No puedes X cambiar colegios, el mundo general como concepto, pero puedes cambiar un mundo, porque cambies un mundo. La vida de... Y que no por conformismo tengamos que responsabilizar a las leyes o lo que sea, que hay que hacer presión, evidentemente hay que responsabilizarles por la parte que les toca, pero también hay que responsabilizarnos de la parte que nos toca y de qué aula queremos tener. Exactamente. Para terminar, yo creo que podemos recoger de forma general todo lo que hemos dicho, en que realmente no se trata de pensar en dónde van a estudiar los alumnos con necesidades educativas especiales, sino cómo se van a responder a esas necesidades. Así que, centros de educación especial. Hasta aquí podemos leer. Hasta luego.